decir algo, que el viernes le dije algo aquí de algo que yo escuché en el radio el viernes, por el día, cuando iba a buscar a los nietos a la escuela. Escuché una estación radial no cristiana, era por la tarde, como a las 3 por ahí de la tarde, 100.3, pero 100.3 con La Gitana y Frenchy. Algunos lo escucharon, ¿verdad? Ustedes son tremendos, ¿verdad? Viene, nadie levantó la mano ni hoy. Parece que yo soy el único que pasó. Pero anyway, yo sé que lo escuchan. Pero estaba pasando así y escuché a esta señora locutora, que ella está hablando, dando quejas de una señora en Orlando que se pasa orando bien duro en su casa. Y la gente está dando quejas porque se oye la mujer orar. ¿Ok? Y todo el mundo está dando quejas de esta mujer. Y el señor Frenchy decía, no, lo que pasa es que la gente tiene que tener consideración. You know, yo no soy de esa religión, so debemos tener consideración de los demás, ¿verdad? Pero esta señora, que se llama La Gitana, ella dice, bueno, la señora no tiene consideración y la señora pues se pone a orar bien duro y los vecinos se están dando quejas. Y después la señora dijo, y una de las cosas que ella hace es que ella grita en voz alta. Y la señora comenzó a decir lo que ella, la hermana hace en la oración, o lo que grita. Y dice, la señora grita en voz alta, y la mujer empezó a gritar, arrepiéntate, Cristo viene pronto. Y yo me quedé, wow. Dice como si eso fuera poco. No, con más fuerza todavía, la mujer comienza a gritar, arrepiéntate, Cristo viene pronto. Y yo, pues gloria a Dios, alguien tiene que predicar. Si las estaciones cristianas no quieren dar ese mensaje, pues Dios le da la plataforma a una persona que sí lo puede decir. Amén. Y esta mujer gritaba. Y ellos se estaban mofando, ¿no? Se estaban haciendo burla de él. Y yo decía, pero wow, ¿cómo esta mujer se pone a gritar así? En voz alta. Amén. Diciendo que Cristo viene pronto. Llamando al pueblo a arrepentirse. Ella es la primera que se tiene que arrepentir, pero gloria a Dios que alguien predicó ese mensaje. Yo no sé quién estaba escuchando, pero no sabemos lo que sucedió cuando esa señora dijo eso. No sabemos si alguien estaba escuchando y Dios le tocó el corazón de muchas personas escuchando. Amén. Muchas personas escuchando y esta mujer gritando, arrepiéntate, Cristo viene pronto. Amén. La iglesia se ha olvidado del mensaje. Amén. Tenemos que decirle al mundo que Cristo viene pronto y no podemos callarlo. La iglesia no se puede callar. La iglesia tiene que llevar este mensaje, amén, al mundo que lo necesita. Amén. So, la iglesia tenemos que ponernos ya, amén, en forma para llevar el mensaje del evangelio, porque hay muchos que necesitan escuchar este mensaje. Hay muchos que necesitan a Cristo y usted y yo podemos llevar este mensaje. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 2. Revelations 2, Apocalipsis 2. Padre, yo te doy gracias por este día tan glorioso. Gracias te doy, Señor mi Dios, que podemos en este día adorar tu santo nombre. Qué bueno estar en tu presencia, Señor. Reunidos aquí todos nosotros, Señor. Padre, y te pido que en este día te has coronado con alabanza de cada uno de nosotros. Señor, y
Que tu presencia nos inunde, Señor. Que podemos salir de este lugar, Señor, sabiendo que hemos estado en tu presencia. Salir diferente. Salir con más fuerza, Señor. Salir de aquí, Señor, no como entramos. Y que tu palabra, Padre mío, llegará a nuestros corazones. Tu palabra que nos lava, nos limpia, nos santifica, Señor, nos salva tu palabra. Llega a los corazones, Padre mío. En el nombre de Jesucristo. Yo te doy gracias, Padre, por Jesús, y gracias por tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Santo. Verso 24. Estamos hablando bajo el tema una carta de Dios para la iglesia contemporánea. Y estamos hablando de esta iglesia de Tiatira. Y comenzamos a hablar del problema que había de la iglesia, y era la falsa doctrina, la falsa enseñanza, the false teaching, las falsas enseñanzas que había en la iglesia. Amén. Y ahora, ya para terminar este mensaje que Dios le da a esta iglesia en particular, a esta iglesia, ahora le habla a aquellos en la iglesia que se mantuvieron fiel a Dios, que se mantuvieron fiel al Señor, que no aceptaron el mensaje, la falsa enseñanza, que no aceptaron a los falsos profetas, sino que se mantuvieron fiel. Y mira el verso 24, dice: pero a lo demás que está en Tiatira, la iglesia, que no siguen esa doctrina, ni han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Fíjate, a aquellos se les dice que no siguen esa doctrina, que no aceptaron esa doctrina, esa falsa enseñanza. Es más, el Señor llama a esa falsa enseñanza las profundidades de Satanás. Eso es lo que es la falsa doctrina. Y aunque no todos en la iglesia, en la asamblea, como dije, aceptaron, entonces Él le tiene una palabra especial. El Señor le tiene una palabra especial a aquellos que no aceptaron el mensaje falso, que se separaron de la falsa doctrina y las prácticas que se enseñaba allá. Amén. Y ahora Él les habla y le dice, y le digo que no les impondré ninguna carga más. Que no les impondré ¿qué? Ninguna carga más. Hablándole a aquellos hermanos que se han mantenido fieles. Amén. Le dice: yo os digo, dice el Señor, yo os digo, no os impondré otra carga. Amén. El Señor da instrucciones para aquellos los que no habían sido engañados por medio de esta falsa doctrina. Amén. Los creyentes que estaban haciendo todo lo posible de mantenerse fiel, de cuidarse, de no aceptar esa enseñanza. Entonces dice: no le pondré otra carga encima. Hermanos, es bien importante eso, porque a veces nosotros nos ponemos carga a nosotros mismos, cargas cual no debemos de poner. Mero debemos dejar que otros pongan carga sobre nosotros, que a través de su enseñanza, poniendo carga sobre nosotros, que eso no es suficiente lo que estás haciendo. Tiene que ser otras cosas. Esa era una parte bien grande de la lucha
que la iglesia siempre ha tenido. Siempre Satanás ha levantado a aquellos que no están de acuerdo y trata a través de la enseñanza falsa de ver cómo puede parar lo que llamamos la iglesia de Jesucristo. Pero no hay poder maligno, no hay poder de las tinieblas, no hay hombre, no hay mujer, no hay fuerza, no hay nada que puede parar la iglesia de Jesucristo. Nada. La iglesia se irá hacia adelante. Amén. Cuando era niño se despedía la iglesia, amén, cantando el corito: en la lucha y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Y la iglesia cantaba: oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Amén. Solo se detenga para predicar. Eso era así se despedía la iglesia muchos años atrás, cantando esa alabanza, recordándonos cuál era el propósito de la iglesia. Amén. Son aquellos que no aceptaron, aquellos que le dieron la espalda a esa falsa enseñanza. Amén. Aquellos que en medio de la lucha de las tentaciones y la presión se mantuvieron fieles. Estos hermanos seguían creciendo en su servicio, en su amor, en la fe y en la paciencia. Por eso el Señor dice: no le impondré otra carga. Sigue caminando. Tenemos que tener cuidado con las cargas. Vamos a Hechos 15. Quiero traerle algo aquí. El capítulo 15 del libro de los Hechos, muchas veces se le da el énfasis al capítulo 1, capítulo 2, 3 y 4, que habla, ¿verdad?, del comienzo de la iglesia, el Espíritu Santo y los milagros que hacían los apóstoles y todas las cosas que se hacían. Pero el capítulo 15 es bien importante, porque mientras la iglesia estaba creciendo, entonces Satanás comenzó a entrar a través de los falsos profetas y enseñanzas. Quiero que vayan conmigo al verso 19. Right? Era una reunión de la iglesia. Cuando digo la iglesia, incluye los apóstoles, los ministros, los líderes. La iglesia, estamos reunidos. Mira el verso 19. Aquí se comienza a hablar de un asunto y cómo van a arreglar este asunto. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete. Amén. Esa palabra inquietar en el griego es provocar dificultades. Provocar dificultades adicionales o causar problemas. En otra palabra, esta gente que llegaban a la iglesia, estos falsos profetas, lo que estaban causando eran problemas adicionales, causando problemas en la iglesia. Amén. Además de los problemas que tenía la iglesia, que era la persecución, ahora llegan esta gente con una falsa enseñanza. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios. Un grupo de no judíos, gentiles, estaban abrazando el evangelio, entrando en la iglesia, y surgieron unos problemas que algunos falsos maestros llegaron allá. Dice en el verso 20: sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de holado y de sangre. Eso quiere decir que aquellos que salieron con el propósito de querer causar problemas, lo estaban haciendo.
Pero vemos un problema aquí. Por eso se reunió la iglesia. Amén. Salieron algunos de la congregación de Jerusalén, hombres llamados por ellos mismos, no por Dios, llamados por ellos mismos, hombres no autorizados por Dios. Escucha esto: no autorizados por Dios, no autorizados por los ministros y no autorizados por la iglesia. ¿Por qué le doy énfasis a esto? Porque hay muchos que salen sin la autorización de Dios, sin la autorización de los ministros de la iglesia y sin la autorización de la iglesia. Y eso se ha perdido en la iglesia. Entonces se levanta cualquiera, dice: no, a mí nadie me va a aguantar, yo voy a salir y voy a hacer lo que me dé la gana. Lo que me importa es que Dios esté conmigo, pero es que Dios tiene un orden de trabajar. Y en ese orden de trabajar, usted como yo, mi ministerio, su ministerio, tiene que ser reconocido por Dios, tiene que ser reconocido por los líderes en la iglesia y tiene que ser reconocido por la iglesia. That's one of the problems we have today. Es uno de los problemas que hay hoy. Por eso se levantan mucho con falsa doctrina, falsa enseñanza, ¿amen? Y no tiene que darle cuenta a nadie. Yo hago lo que me dé la gana y no tengo que darle cuenta a nadie. No vivimos así. No solamente la iglesia, sino nosotros mismos tenemos una familia. El que tiene familia sabe que no se vive de esa manera. Si tiene hijos, los hijos tienen que darle cuenta de las cosas que ellos hacen. Es que sí. Fuimos niños, espero que hicimos lo mismo también. Espero que fue así, ¿verdad? Que nos criaron de esa manera. Si hacemos algo, el padre dice: ¿qué hiciste? Ahora tengo que dar ¿qué? Cuenta. Estos hombres se identificaron con su religiosidad. Se identificaron con la religiosidad, mas no se identificaron con Cristo o con la iglesia de Cristo. So, ellos salieron on their own, salieron ellos mismos, pero se identificaron ellos con su religiosidad, pero no con Cristo. So, eran hombres defensores de su religión, defensores de la ley, defensores de tradiciones, de costumbres, del legalismo. Hermano, nosotros aún tenemos que tener cuidado de no caer en eso. Yo estaba viendo una mujer en televisión predicando y ella pues le da énfasis a la oración, o cómo orar con el pressure. ¿Cómo se dice en español de pressure? Pero, ¿verdad? Que usan los judíos. Y ella dice: esto se necesita para orar. Eso no se necesita para orar. Porque un grupo lo hace, los judíos su costumbre lo hacen. Pero gloria a Dios por Jesucristo. Jesucristo llega, amén, y entonces levanta a un hombre llamado Saulo de Tarso, Pablo, y Pablo comienza a recibir palabra de Dios y comienza a doctrinar y enseñar la iglesia. So, si alguna vez se necesitaba una manera de cubrirse a orar, ya no se necesita, porque el hombre tiene su cobertura. ¿Quién es quién? Cristo. Dios. Esa es nuestra cobertura. So podemos entrar, amén, al trono de la gracia de Dios. Nuestra cobertura es Cristo. Estoy hablando de los hombres de la iglesia. Nuestra cobertura es Cristo. Entonces la mujer se ponía velos.
Pero ahora dice Pablo que no hay necesidad del velo, porque el velo le fue dado como velo. Entonces tiene una cobertura la mujer cuando va delante del Señor. Tiene doble cobertura, porque tiene el pelo y tiene su marido. Amén. Era para los hombres dar gritos, brincar y gloria a Dios. Pero estamos hablando de ¿qué? De un orden en la iglesia. De un orden en la iglesia. Eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que la iglesia tiene que cuidarse de la falsa doctrina. Entonces esta mujer predica y dice que se necesita cubrirse de esta manera para orar. Y si no lo tiene, está perdiendo una bendición. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Y cuando viene a ver, siguen entrando. ¿Qué? Tradiciones, costumbres, legalismo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Escucha esto. Verso 22 de Hechos 15. Listen to this now. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Lo repito otra vez. Entonces pareció bien ¿a quién? ¿Y a quién más? ¿Y a quién más? ¿Le pareció bien qué? Elegir algunos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿A quién enviaron? ¿Y quién más? Que tenían por sobrenombre Barsabás. A Silas. ¿Hombre qué? ¿Qué significa eso? En el griego, Heiomai es líder. Era líder en la iglesia. No escogieron cualquiera. Le pareció bien a los apóstoles, a los ancianos y toda la iglesia escoger hombres, algunos hombres, pero estos hombres eran ¿qué? Principales líderes en la iglesia. Eso quiere decir que su testimonio hablaba por ellos. Su testimonio decía qué clase de hombre eran ellos. Su testimonio decía quién era ellos. El testimonio de ellos hablaba por ellos. Santo. Alabado sea Dios. Hombres principales, Heiomai, que son líderes entre los hermanos. Mira, y verso 23. Y escribí por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía. ¿Qué hace la iglesia? Para que vean cómo trabaja la iglesia. La iglesia tiene autoridad de Dios. La iglesia tiene autoridad de Dios. Amén. La iglesia tiene autoridad de Dios y tiene autoridad en esta tierra. Y por eso es que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No puede. La iglesia tiene poder de Dios. Y la iglesia tiene el derecho de defender el evangelio de Jesucristo. Y no tenemos que aceptar en todo lo que se hace. Porque se está haciendo por allá, no quiere decir que lo vamos a hacer aquí. Porque otra iglesia lo están haciendo, no quiere decir que lo vamos a hacer aquí. Porque Dios quiere una manera de trabajar. Es un Dios de orden, no de desorden. Alabado sea Dios. La iglesia toma una responsabilidad
Y dice, vamos a enviar algunos. Y vamos a enviar estos hombres en el que ha dado buen testimonio. Hombres de Dios. Yo le doy gracias a Dios que cuando fuimos a Palm Coast, cuando empezamos, llevaba algunos hermanos conmigo. Hermanos que enseñaban, ¿verdad? Cuando íbamos allá. ¿Ya se recuerdan? We used to go. Y los hermanos de aquí daban ¿qué? La escuela bíblica. Predicábamos. Enviaban algunos líderes de aquí para ir a predicar. Se hizo por un propósito. Porque lo que se le estaba dando a la iglesia antes no era bueno. Entonces ahora hay que darle ¿qué? Hay que darle palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Que por la gracia de Dios y por el esfuerzo de esta iglesia, los hermanos que fueron, la iglesia Príncipe de Paz en Palm Coast sigue en pie todavía. Sigue en pie todavía. Pero comenzamos al principio y comenzamos a llevar personas que puedan enseñar y puedan predicar. Esto fue lo que hizo la iglesia. Esto fue lo que hizo la iglesia. Por eso es, hermano, es bien importante el estudio de la palabra de Dios. Por eso es bien importante. Le damos tanta énfasis a los brincos y saltos, por eso nos ayuda. Quizás te mantiene despierto y no quiere que nadie se duerma ahora, pero quizás te mantiene despierto, pero cuando sales afuera, pregunta, ¿qué fue el mensaje? I don't know, pero estuvo tremendo. Estuvo tremendo y no sabe lo que se dijo. Es triste eso. Entonces mira lo que dice. Por cuanto hemos oído, verso 24, que algunos que han salido de nosotros, de la iglesia, la congregación de Jerusalén, a los cuales no dimos ¿qué? No dimos orden. Diasteo, en otra palabra, fueron sin la autorización de la iglesia. Se fueron sin la autorización de los apóstoles, sin la autorización de los líderes, sin la autorización de la iglesia. Y si usted se levanta, escúchame bien, si usted quiere levantarse y decir, yo no necesito la autorización de la iglesia de Jesucristo, quiero decirle que usted va solo y se va sin Dios, porque es la iglesia de Jesucristo que Dios ha puesto aquí y le ha dado autoridad a la iglesia. Le dice, ellos han salido algunos de aquí, cuales no dimos orden. Diastelo en el griego, que es mandar o dar autorización. Dice, y os han inquietado. Inquietado en el griego es causar disturbio, disgustar. Amén. Mira lo que dice. Os han inquietado con palabras, perturbando, que es provocar con gran aflicción y confusión. Con palabras perturbando vuestras almas, mandando, fíjate, circuncidaros y guardar la ley. Después que abrazan a Cristo, el Evangelio de Jesucristo, ahora viene un grupo y dice, eso no es suficiente. ¿Amén? Necesita más que eso. Tú sabes, como la persona que dice, bueno, el día que usted aceptó al Señor, ¿lloraste? No hubo un arrepentimiento verdadero, porque no diste la vida. ¿Y quién es usted para decir que no hubo un arrepentimiento verdadero? Porque no fue de la misma manera que usted lo hizo. Quizá usted lloró y fue tremendo. Amén. Cuando yo me reconcilié con el Señor en la iglesia, yo me recuerdo, un día fui a la escuela bíblica. Mi papá estaba dando la clase y yo me senté ese día con los adultos. No me senté con los jóvenes, me senté con los adultos ese día. Y había un hermano delante de mí.
y me dice, mira, tengo un texto de la Biblia para ti. Y yo dije, wow, you know? Y cuando lo leí, el texto decía en Hebreos que es imposible para aquellos que una vez han gustado de las bendiciones, las promesas de Dios, volver y arrepentirse de nuevo. Yo dije, ¿qué usted quiere decir con eso? Yo dije, que usted no es salvo. Así me dijo. Me dijo, usted está perdiendo el tiempo aquí. Porque usted se fue del Señor y es imposible que usted venga y se arrepienta de nuevo. Yo le doy gracias a Dios, que parece que el Señor me tapa los oídos. Yo le dije, pues gracias. Thank you. Pero yo no me fui de la iglesia. Nunca le dije nada a mi papá. Porque mi papá lo amaba mucho. Pero nunca le dije nada a mi papá. No le dije nada a nadie. Yo me quedé, alright, thank you, gracias. You know, gracias. Más tarde surgieron unos problemas y el hermano tenía problemas con, ya tú sabes, de fumar. Y aquí me está juzgando a mí y mira la condición de él. Pero yo le doy gracias a Dios, amen, que el Señor, no sé, no me dejó pensar en lo que Él me dijo a mí. Es que yo sabía lo que había acontecido en mi vida. Yo sabía que había aceptado a Jesucristo como mi Salvador. Yo sabía que Cristo había cambiado mi vida. Amén. So, yo le hice caso. Gloria a Dios. Ese era el problema aquí. Que le dice, no, Cristo no es suficiente. Tiene que hacer esto. Tiene que ser lo otro. Tiene que ser aquí. Tiene que ser allá. Mira, hermano, lo que le voy a decir lo dije el viernes y lo voy a decir con un poquito más de énfasis. No me vaya a malentender. Pero la iglesia tenemos que comprender y entender que Cristo hizo todo por nosotros en la cruz de Calvario. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Él lo hizo todo. So, cuidado como usted y yo usamos lo que llamamos los instrumentos que Dios nos ha dado. Por ejemplo, voy a ayunar para que Dios me dé esto. Usted lo está usando mal. Usted no puede comprar a Dios. Nadie puede comprar a Dios. Ella hizo todo por mí, la cruz del Calvario. Yo no estoy diciendo que nos ayunemos. Yes, ayunemos. Yes, oremos. Vamos a dedicarnos a la palabra de Dios. Vamos a cantar, vamos a glorificar al Señor. Pero por cuanto yo hago estas cosas, no va a decir que yo voy a estar más cerca a Dios. Y lo que no lo hace está más alejado. O por cuanto yo hago esto, el Señor va a escuchar mi oración. Y usted no lo hace, Dios no le va a escuchar su oración. Tú sabes que en la historia del hombre han habido hombres que aún no creían en Dios y se tiraron de rodillas a orar y Dios le ha contestado su oración. No se lo puedo explicar cómo fue, pero Dios lo ha hecho. Así es, gloria a Dios. ¿Sabe usted que cuando Napoleón iba a entrar a Rusia, uno de los generales en Rusia que no cree a Dios, en St. Petersburg, donde está la iglesia todavía, en St. Petersburg, en Rusia, ese hombre se tiró de rodillas y dijo, Dios mío, no sé qué hacer, ayúdanos. ¿Y qué pasó? Cayó una nevada y Napoleón no pudo entrar a Rusia. Y vencieron a Napoleón. Gloria a Dios. Gracias. Wow. Ahora nosotros nos vamos como creyentes a decir, ya yo no tengo que orar, ya yo no voy a leer la Biblia, ya yo no voy a ir a la iglesia, ya yo no voy a hacer esto. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que quiero dejar de saber es que usted y yo tenemos una relación con Dios y debemos de cultivar esa relación con Dios. Amén. Gloria a Dios. Ustedes tienen sus hijos, yo tengo mis hijos. ¿Qué pueden hacer mis hijos para que yo lo amo más? ¿Qué pueden hacer los hijos a ustedes para que usted lo ame más? Usted lo ama incondicionalmente. Incondicionalmente. ¿Sabe qué? Que Dios nos ama incondicionalmente.
venía yo de camino esta mañana y dije, Dios mío, tú eres grande. Yo me quedo maravillado de tu misericordia, de tu gracia. Me quedo maravillado, porque yo mismo no haría lo que tú haces por mí. Yo mismo no lo haría por mí mismo, porque te he fallado, Señor. Te he sido infiel, Señor. No he cumplido contigo, Señor. Pero Dios es grande en misericordia. Dios es grande en misericordia. Amén. Y su perdón es grande. Y por eso todo está basado en la cruz de Jesús. Lo que Él hizo por nosotros. Amén. Somos lo que somos por ese sacrificio en la cruz de Calvario. Estamos parados aquí hoy por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Mire, verso 26. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esos fueron los hombres que enviaron allá. ¿Qué clase de hombres? Wow. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Estaban ¿qué? Unidos. Pues ha parecido bien, mira, al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Era el mismo mensaje que Jesús le da a los fieles en Tiatira. No le impondré otra carga encima. La iglesia de Cristo, los apóstoles, los ministros, la iglesia de Dios, no le vamos a imponer otra carga encima. Eso de que tenemos que guardar la fiesta de los judíos, no lo tenemos que guardar. No, es que debemos poner esto y hacer esto como ellos lo hacen. Wow. ¿Con qué propósito? Para echarnos más carga encima. Dios nos hizo libres. Vamos a andar en la libertad de Cristo. Vamos a andar en la libertad de Cristo. ¿Cuál tenemos? Él le dice lo que tiene que hacer, que es abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si os guardáis de esta cosa, bien haréis, pasarlo bien. Ese. Esto más fue cuidarse la dieta. No coma esto, no coma otro, no coma. Y cuidado de la fornicación. Pero si se guardan de esto, gloria a Dios, sigue hacia adelante, seguimos caminando. All right. Apocalipsis 2, verso 25. We'll go through this bien ligero ahora. Pero deben conservar. Es guardar, pero va más allá. La palabra en el griego krateo, que es agarrar, arrebatar. ¿Tú ves los niños? Cuando uno tiene algo y ellos lo quieren, ¿qué hacen? Eso es mío. Eso es lo que dice el Señor. La palabra de Dios, eso es mío. Lo voy a guardar. Lo que dice la palabra de Dios, lo voy a guardar. Lo voy a guardar en mi corazón. Amén, gloria a Dios. Lo voy a guardar, lo voy a arrebatar, lo voy a agarrar. Es mío. Me pertenece a mí. Lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Amén, gloria a Dios. Guarda lo que tienes. No sé por qué dejamos lo que tenemos para ir a otro lugar. Lo repito de nuevo. Una vez tenía que trabajar en Nueva York. Tenía que ir a un football game a trabajar en Midwood Field, se llamaba Midwood Field en Brooklyn. Midwood es un lugar donde hay muchos judíos, un sitio de mucho dinero. Y tenía que trabajar en ese lugar. Y cogí el tren
Y cuando pasé por el estadio, Midway Field, y vi la grama, I said, wow, nunca he visto grama así en Brooklyn. Tremendo. Yo dije, wow. Yo dije, tengo que llegar a ese parque. Porque vi la grama como brillaba. I never seen grass like that grow in Brooklyn in my life. Beautiful. Pero cuando llegué allá, me doy cuenta que es artificial. De lejos se ve bonito, pero cuando me acerqué, era artificial. Hay cosas que de lejos se ven bien. Hermano, hay cosas que usted ve allá, mira, ya están haciendo eso, me gusta, voy para allá. Pero cuando llegas, entonces te das cuenta que es artificial. No es lo verdadero. ¿Por qué dejar lo verdadero para coger algo que es artificial? ¿Por qué dejar lo verdadero, lo que Dios te ha dado, que lo debemos de guardar? Dejarlo para coger algo que no es. Retener lo que tienes, retener hasta que yo venga. Guárdalo, conservarlo. Amén. Voy a terminar aquí. Amén. El verso 26. Tenía otra cosa, pero vamos para terminar. El verso 26. Mira lo que le dice a aquellos que se han mantenido fieles, los que conservan lo que tienen. Él le dice: al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Wow. Mira lo que nos espera a nosotros. Por eso yo no quiero ser presidente de esta nación. Por eso yo no quiero ser alcalde de esta ciudad. Por eso yo no quiero ser nada en la política de este mundo. ¿Sabe por qué? Porque cuando llega Cristo, nosotros vamos a reinar con Él. Nosotros vamos a reinar con Él. Alabado sea Dios. Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebrados como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Por cuanto Él lo recibió, entonces Él nos da a nosotros también. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Él mismo. So hay dos bendiciones aquí. Here is your blessing for being faithful to God. Number one, you're going to reign with Him. Número uno, vamos a reinar con Él. Vamos a reinar con Él. Amén. Y número dos, tendremos la estrella de la mañana por siempre. ¿Cuántos lo tienen ahora? Retenerlo, guardarlo, conservarlo. Alabado sea Dios, aleluya. Guardar lo que tienes. Lo tenemos, vamos a mantenerlo dentro de nosotros. Alabado sea Dios. Pero hay un requisito. ¿Ok? Y aquí está el requisito que tenemos que llenar. And this is where we ended. Aquí es donde terminamos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Wow. So, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Por eso es. Hay muchos que se han levantado hoy con un video que soy profeta, soy apóstol, soy esto. Y usted quiere todos esos títulos, está bien. Por eso vienen responsabilidades. Por eso tiene que darle cuenta. Pero tú oyes a esta gente hablar. Y ellos te dicen, no, usted tiene que escuchar al profeta cuando habla. Pero usted con la autoridad de Dios dile, no, yo no tengo que escuchar al profeta, el que tengo que escuchar es el Espíritu Santo. Porque el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque lo que usted me está diciendo va en contra de lo que dice Dios en su palabra. Y si va en contra, no te voy a hacer caso. Si va en contra de la palabra de Dios,
no te voy a dar el tiempo del día. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es que habla en estos últimos días. Gloria a Dios. Juan 16:13, mira lo que dice John 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de qué? Él os guiará a toda la verdad. Wow. So, ¿de quién vamos a depender? Mira, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrá de venir. El Espíritu Santo de Dios es que nos habla. ¿Y quién es que nos da conocimiento de esto? Es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da conocimiento de su palabra. Es el Espíritu Santo que nos da revelación de su palabra. Es el Espíritu Santo de Dios que nos revela a nosotros lo que Dios nos habla a nosotros, para no dejarnos ser engañados por otros que son falsos, porque el Espíritu Santo es Espíritu de verdad y nos guía a toda la verdad. No nos va a desviar. No nos va a desviar. Primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿Cómo sabemos esto? En que nos ha dado ¿de qué? De su Espíritu. Su Espíritu Santo. Su Espíritu es que nos deja ver a nosotros. Nos deja ver a nosotros. Nos deja saber que somos hijos de Dios, que pertenecemos a Dios. Eso no importa lo que dice el otro. Cuidado, aquellos que les gusta rápido llamarle a la gente hijo del diablo. Cuidado con eso. Cuidado. Hay muchos que rápido, es un hijo del diablo y es un hijo del diablo. Cuidado. Amén. Pero el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. ¿Qué tenemos en nosotros? El Espíritu de Dios, que es la verdad. Amén. Santo Dios. Gracias, Señor. So, aquí está. Gracias. Gracias, Padre. Este es el postre para que se lo dieron. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Primera Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Man, you gotta be careful who's talking to you y lo que usted va a recibir. What you're going to take in. Cuidado lo que alguien te habla y lo que usted acepta. Cuidado. Pero el Espíritu, dijo el apóstol Pablo, ¿habla qué? Claramente dice él que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu habla claramente. Por eso es que el mensaje aquí a tira es que el que tiene oído, oye lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es el Espíritu de Dios que habla, y el Espíritu de Dios habla claramente que usted y yo tenemos que tener cuidado, amén, de lo que se dice, lo que se enseña por ahí. Por eso me he dedicado, hermano,
enseñar la verdad. Por eso el Señor puso en mí aún cambiar mi estilo. El Señor, el Espíritu de Dios me habló a mí. Yo no digo que a todo el mundo, pero el Señor me habló a mí, me dijo que enseñe al pueblo más. Enseñar al pueblo más, porque el pueblo le hace falta eso. Amén, gloria a Dios. Amén. A mí me encanta la adoración, pero la adoración no es lo que muchos piensan que es. La adoración nos lleva a la presencia de Dios, pero la adoración es sumisión a Dios también, como es la oración. Nos sometemos a Dios, reconocemos la presencia de Dios, reconocemos a Dios en nuestro medio y adoramos y bendecimos el nombre del Señor. Y doy gracias, amén, por los cantantes y los instrumentos y los hermanos que tocan, amén, nos lleva a la presencia de Dios. Wow, tremendo lo que experimentamos. Señor. Pero la enseñanza de la palabra de Dios es importante. Amén. Y no tenemos que cuidarnos de la falsa doctrina, de enseñanzas que siguen entrando en la iglesia. Amén. Y la iglesia tiene poder y autoridad de no aceptar esas falsas enseñanzas. Así es la cosa. Tenemos el poder y la autoridad de hacerlo. Incline su cabeza, por favor. Padre, en este momento